Tanu Rabanan. No, terminamos de ver que cuál es la mitzvah principal de los Levim, cantar o instrumental. ¿Qué es la mitzvah principal? ¿Ah? ¿Cómo se dice? A capela, ¿no? A capela. Cantar como que fuera un instrumento. Pero ellos son los instrumentos. Un Levi es instrumento de cantar. Levi puede tocar el violín, un poco de ayuda a cantar. Eso es secundario. Te dijimos que hay discusión. Shmuel opina que Ikar Shira Bepe, la principal mitzvah de cantar de los Kohanim, de los Levim, es básicamente cantar con sus bocas, y los instrumentos son agregados para embellecer la voz. ¿Qué? Y por eso, si no tienen instrumentos, la mitzvah se cumple sin instrumentos. Y según Rabbi Shimon ben Elazar, la mitzvah de Shirah es principalmente con los instrumentos, y por eso, si no hay instrumentos, entonces eso impide hacer el sacrificio. Que los instrumentos ayudan a afinar, a que no se vaya el Levi de Ya fe. Top, Kadima. Estamos acá. Amarrab, Hama Barguria Amarrab. Chavzainu. Moshe tiken lahem leIsrael shmona mishmarot. Moshe decretó para el pueblo de Israel 8 grupos de Kohanim que trabajen anualmente. Arba mi Elazar ve Arba mi Itamar. Aarón Cohen tenía 4 hijos. 2 murieron, Nadav y Abiú, porque sacrificaron algo indebido. Pero entonces se puso eso antes de Entonces, que se murieran los 2 hijos. O si no, hubiera después, puesto 2. Entonces, después quedaron Elazar y Itamar, y él fijó que haya 4 turnos para cada familia. Una para la familia de Elazar y otra para la familia de Itamar, ambos hijos de Aarón Cohen. Así había recibido Rav oralmente. Pero tienen que ser 2 y 2. Son 2 hijos y 4 turnos. Sí. Si usted pone 1 y 1, le faltan 2 turnos, señor rabino. A ver, volvamos a leer. Moshe tiken lahem leIsrael shmone mishmarot. 8, ¿najón? Najón. Y si usted tiene 2 hijos y tiene 8 turnos, ¿cuánto recibe cada uno? 4 y 4. Eso es lo que dije. ¿Pero por qué Elazar y Itamar? Porque Nadav y Abiú se murieron. Sí, pero Entonces quedaron solo Elazar y Itamar. entonces son 4 para Elazar y 4 para Itamar. La pregunta que tengo es, si puso 4, era porque ya estaban... 4 para cada uno. Discúlpeme, yo soy tartamudo. Yo sí soy. Él puso 4 Sí. porque no se habían muerto los 4 hijos. Uno para cada hijo, o se murieron No. y después... Moshe Rabbeinu fijó 8 turnos Leja Tejilá con lo que había. Cuando él fijó los 8 turnos, había solamente 2 hijos y por lo tanto le dio 4 a cada uno. De acuerdo. Va Shemuel Bemidan al Sheshestre. Vino Shemuel y dividió a los turnos al doble. Dividió a los turnos en 16. En lugar de que haya 8 turnos, hizo 16 turnos. Eso es cuando había más Kohanim. Caniré. Sí, me imagino que en la época de Shmuel ya había más Kohanim que en la época de Moshe, ¿no? En la época de Moshe, ¿qué había? Solo Elazar y Itamar, eso es lo único que había, ¿no? Y después empezaron a tener hijos, entonces ya, Baruch Hashem, empezaron a proliferar los Kohanim, la prole, entonces hay que empezar a aumentar los turnos. Va David,
Y en la época de David ya había más. ומדן על 24 שנאמר בשנת 40 למלכות דוד, cuando David Amelech cumplió 40 años de reinado. ¿Cómo se dividió el tiempo del reinado de David Amelech? 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. ¿Sí? Y ahí vemos que para llegar a Jerusalén, ¿por dónde tenemos que pasar primero? Por Meharat HaMachpelah, por Hebrón. Primero tenemos que pasar por Abba Beima, por los papis, y luego llegamos a Jerusalén. O sea que Vamos a hacer un paseo ahí. cuando venga Mashiach son 500 Mishmarot. Mejor ya. No sé, ¿no sugerían? בא דוד ומדן על 24 שנאמר בשנת 40 למלכות דוד נדרשו וימצא בהם גיבורי חיל ויעזר גלעד. כן. Y ahí en ese pasú, en los prakim, en los capítulos anteriores, del 23 en adelante, se contaron los cabezas de los Kohanim y Leviim y cómo los dividió David en 24 turnos. ¿Sí? Ahí dice Machlakot, que son Mishmarot básicamente. ¿Qué significa Makshe Agemara? Pregunta la Gemara. Pregunta. ¿Qué? Ya fe. עכשיו, Jajamim dicen de que la división de Kohanim en Mishmarot es mitzvah de la Torah. ¿Cuántas Mishmarot? ¿Cuántos turnos? Eso ya es decisión de los Jajamim. Entonces, en la época de Moshe, que había pocos Kohanim, hubo 8. En la época de Shmuel, que ya aumentaron, se llegaron a 16. Y en la época de David Amelech, que Baruch Hashem ya había muchos más, entonces se fijaron 24. Ya fe. Muy bien. Meitivei. Pregunta la Gemara. Moshe tiken lהם לישראל 8 משמרות 4 מאלעזר ו4 מאיתמר. בא דוד ושמואל ומדן על 24 שנאמר המה יישא דוד ושמואל הרואה באמונתם. Rab dijo de que el proceso fue así. Primero hubo 8 con Moshe, 16 con Shemuel, 24 con David. Viene la Braita y dice otra cosa. La Braita dice que Nahón, Moshe Rabbeinu fijó 8, pero luego Shmuel, junto con David, de una vez fijaron 24 turnos. ¿Dónde están los 16 de Shmuel a David? Hay una contradicción aquí. Esa es la pregunta. No, pero aquí dice que de una vez, David con Shmuel a David fijaron 24 turnos. Entonces, eso contradice la opinión de Rab, que dijo que Shmuel primero fijó 16 y luego recién se llegó a los 24. Contesta la Gemara Hikamar. Mi esodosh el David Shmuel Ramati en Midum al Estrim de Arba. O sea, Behemet, primero Shmuel fijó 16. Pero al final, cuando vino David Amelech y puso 24 turnos, en realidad no él solo lo hizo, sino que sí lo hizo junto con Shmuel Anaví. Ahora, ¿quién coronó a Shmuel? ¿Quién coronó a David Amelech como rey? Shmuel. Entonces, caniré que Shmuel Anaví primero fijó 16 turnos, pero luego, conjuntamente con David Amelech, los dos fijaron 24 turnos. Lo hizo que dijo el profeta. ¿Ma? Ulay los 16 fueron el reinado de Shaul. Ulay, mejor, antes de David Amelech. Mejor. Todo. Tania Idach, tenemos otra braita. Moshe tiken lהם לישראל 16 משמרות. Tiene hay una braita que dice que Moshe Rabbeinu desde el principio fijó 16 turnos. 8 מאלעזר ו8 מאיתמר. 8 de Elazar y 8 de Itamar. Suena más lógico, porque solo hay 2 que trabajan todo. Aquí hay muchos más que trabajan menos. Y No, pero Elazar y Itamar en algún momento ya tuvieron niñitos, ¿no? Ya tuvieron... Niñitos, pero todavía En 40 años, yo no sé cuántos tuvieron, pero tuvieron ya tuvieron, ¿no? El trabajo de una persona es pesado. Si usted intercala entre más veces, descansa más veces. Está bien, está bien. Soy yo, ¿no? Jolio. Ukesharabu bene Elazar al bene Itamar. En algún momento la demografía de Elazar empezó a aumentar en comparación a la demografía de Itamar. Sí, Elazar tuvo más Ezra de él, por eso se llama que Elazar, ¿sí? Tuvo más Ezra de que él, ¿sí? Y Baruch Hashem empezaron a multiplicarse.
más hijos. Entonces, Hilkum Bemidum al Stream Bearba. Entonces ahí fijaron de que Bnei Elazar tengan 16 turnos y Itamar 8. 8. Así sí, ¿eh? Shenemar, como está escrito, Vaimatzu Bnei Elazar Rabim, Shaki Barim min Bnei Itamar. Y se encontró que los Bnei Elazar eran muchos más que los Bnei Itamar, Vadejalkum le Bnei Elazar Rashim le Bnei Abot Shishasar. Entonces a los hijos de a la descendencia de Elazar les dieron 16 turnos. Le Bnei Itamar le Betabotam Shmona. ¿De qué eso? Se dividió de acuerdo a la demografía correspondiente. ¿Qué? Pinjas viene de Eleazar, ¿no? Exacto. Pinjas ben Elazar. Sí. Rabim de Rashi y Barim. Veomer, y ahí también dice en Divrei Yamim, Beit Av Echad Achuz le Elazar ve Achuz le Itamar. O sea, que a cada Beit Av, a cada familia que tenía al principio Elazar, agregaron una más, ¿sí? Que da al final 16, pero para Itamar, ¿sí? Lo que había al principio quedó al final. Veomer, Beit Av Echad Achuz le Elazar se agregó, que le agregaron un porcentaje, el doble, de Achuz le Itamar, pero el porcentaje de Itamar quedó igual como antes, quedó 8. Entonces, 16 y 8. ¿Ah? De ahí 24. De ahí, no. A Itamar le daban la mitad que a Eleazar. ¿Qué? No. Porque Mai es Veomer, Achuz. ¿sí? ¿Qué es lo que agrega la Braita cuando dice Veomer en el segundo pasuk? Vejitema que eje de nefishe bnei Elazar, ajan amen de nefishe bnei Itamar. Si tú me dices de que así como se empezaron a multiplicar los descendientes de Elazar y por eso tuvieron 16 turnos, así también se empezaron a multiplicar los hijos de Itamar, ¿sí? Y hoy en día son Shmone, son 8. Meikara Arbaebu, pero al principio eran 4. Tashema Beit Av Echad Achuz le Elazar, Achuz le Itamar. No, entonces dice que no es de que al principio fueron 4 y agregaron a 8, sino que ya desde el principio, ¿sí? Los Bnei Itamar empezaron a proliferar, y por eso a Elazar les dieron desde el principio 16 y a Bnei Itamar les dieron desde el principio 8. Entonces de aquí que vemos, no como dijimos antes. Antes dijimos que empezaron 8 y 8, pero ahora dijimos que empezaron 16 y 8. Tiufta de Rav Hama Bar Guria. Entonces aquí hay una kushia muy fuerte en contra de Rav Hama Bar Guria, que dijo que Moshe Rabenu desde el principio tiken 8 turnos y no 16. Contesta la Gemara, Mala Rav Hama Bar Guria Tanai. Dice Rav Hama, no, esto es Mahloket Tanaim. Hay discusión entre los Tanaim. ¿Cuántos turnos fijó Moshe Rabenu desde el principio? Si fueron en total 24 o 16. Si fueron 16 para Elazar y 8 para Itamar, o si fueron 8 y 4. De Ana de hambre, que hay Tana de Amar Shmone. Y yo opino, como el Tana que opina, que Moshe Rabenu al principio no fijó 16 turnos, sino que fijó 8 turnos. Mahloket. Tanu Rabanan. Arba Mishmarot alu min hagola ve'elu Yedaya Pashhur ve'imar. Amdu Nevi'im shebenehem. Dice la Braita, 4 turnos llegaron de Babel en la época del segundo templo y subieron a Eretz Israel. De todos los turnos que llegaron a Babel, ¿cuántos había? Dijimos 24 turnos. ¿Cuántos de los 24 turnos regresaron? 4. ¿Entienden? Los demás se quedaron en la crema, haciendo dinero, ¿sí? Se quedaron en Babel, se quedaron en Brooklyn, se quedaron en Polanco, en Bogotá, en San Pablo, se quedaron en San Pablo haciendo... ¿Ah? Yo no los culpo, la golá es muy dura, yo no los culpo. Mejor. No los culpo para nada. Entonces, solamente 4 turnos subieron de la Golá. ¿Y cuáles son esos turnos?
Yedaya, Harim, Pashhur, Beimar. Esos son los nombres de los turnos que subieron. Esas 4 mishpachot. Esos son apellidos. ¿Cómo dijo los nombres? Así se llamaba la mishpachá. Los nombres de las cuatro mishpachot que regresaron a Eretz Israel. Que dice la Gemara, estas mishpachot aparecen en Sefer Ezra, entre los que regresaron de la Golá, ¿sí? En el capítulo 2 de Sefer Ezra. Amdu Neviim shebeneyem. Eran hartos, eran poquitos. Se levantaron profetas entre ellos, Bejilkum, Ve'emidum al Esrim Be'arba. Agarraron a estas 4 familias, ¿no? Y como al final básicamente dividieron a todos los Kohanim en 24 turnos, agarraron esas 4 familias y las dividieron, ¿sí? En Esrim Be'arba, Mishmarot. ¿Sí? Las dividieron en esa cantidad. 4 más. 6 por 4. 6 por 4, Bediu. Te agarraron cada Mishmeret de las 4 que subieron y las dividieron en 6 partes. 6 por 4, 24. Entonces cada Mishmeret pasó a ser, en lugar de una Mishmeret, 6. Y de esa forma llegamos a las 24 Mishmarot. ¿Qué? Los demás se quedaron en Babel. Y la población también se quedó en Babel, la mayoría. Mejor. La plata es buena. Continúa la Gemara. Kasher. Dice la Gemara. Luego le escribieron 24 pergaminos de las cabezas de los 24 turnos. Cuando dividieron a las 4 familias en 24 turnos, entonces escribieron en 24 pergaminos, ¿sí? El jefe Kiru del turno, ¿sí? Bueno, Belalum las mezclaron, Unetanum Bekalpei, y la pusieron en una cachucha. ¿Cómo se dice calpi? En un bolsón, en algo para que saquen. Tiene nombre esto. Una urna. No. Urna, bello. Urna. Calpi es urna. Entonces, Vayedaya benatal Jelko bejelek Javerav. Vino uno del turno de la primera de las 4 familias, Yedaya, y tomó su parte y la parte de otras 5 partes que le correspondía, porque ahora cada familia pasó a ser, en lugar de un solo turno, 6 turnos. ¿Ceder? Muy bien. En total, Los rollos que tenían. Los nombres. Era como la lotería. Bediu. Una lotería de nombres para ver Caniré quién que comienza. en esos clafim, en esos pergaminos, escribieron 24 nombres de los que iban a ser los jefes o los primeros de cada uno de los 24 turnos. ¿Ceder? Entonces cada uno tomó la primera familia, Yedaya, el jefe de Yedaya, tomó 6 nombres. Él sacó el primer papelito. Bediu, los primeros 6. ¿Sí? Allá. Los primeros 6 que él sacó iban a ser los primeros 6 turnos en el orden del año. Esos 6 iban a ser los primeros 6 turnos del año. Había 4 papelitos nomás. No, 24. Cada familia pasó a ser 6 papelitos. ¿Ceder? Muy bien. Allá. Entonces, el primero sacó sus 6 papeles. Baharim, segundo. Benatal Jelko Bejel Javerav, sacó otros 6. Bejen Pashkur, Bejen Imer.
cada uno de los 4 sacó 6 pergaminos, y en ese orden, los primeros 6 son las primeras 6 semanas, los segundos 6 las segundas 6 semanas, el tercero las terceras 6 semanas, y así sucesivamente. Y después se repetía. Después volvían, después de que pasaban las primeras 24 semanas, daban otra vez la misma vuelta. Así hicieron el Tnai, la condición, Shafilu Yehora Yiriv, Rosh Mishmeret, Ole lo yidacheh yedaya mimkomo. Los Nevi'im fueron bien claros en esto. Los que regresaron a Eretz Israel tienen prioridad. Después de un cierto tiempo, se le ocurrió a uno de Brooklyn de ahora hacer aliyah. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Le quitamos turnos a los anteriores? ¿Ah? No vale. ¿Por qué no vino antes? ¿Eh? Entonces dice, Shafilu Yehoyariv Rosh Mishmeret, Ole, afilu que venga el primero de una de otras Mishmarot que había en la época, por ejemplo, del primer Bait, del primer Bet HaMikdash, Ole, regresa a Eretz Israel de Babel, lo yidacheh yedaya mimkomo. ¿Sí? No será desplazado el turno de Yedaya, que es el primero ahora, cuando volvieron en la época del segundo Bet HaMikdash, como él subió con Ezra y no Yehoyariv, que era el primer turno de la época del primer Bet HaMikdash, le pusieron una multa a Yehoyariv y dijeron, como tú no regresaste en la época del segundo Bet HaMikdash, no tienes lugar en los turnos del Bet HaMikdash. No tiene lugar. No tiene lugar. Solamente los 4 que subieron tienen lugar. Los demás que se quedaron ahí, que se queden ahí. Que se queden con sus fábricas y sus negocios y sus business. Que suena bien. Suena excelente. Pero está explicando. ¿Esa es la multa, no? Pero está muy doloroso. Entonces tú te quedaste ahí en la gola, y cuando se te ocurre vienes, entonces bueno, ahora déjenme a mí, váyanse y ahora yo me pongo en el lugar de ellos. Mapito. No, que hagan chuba y después de 50 años les vamos a dar el lugar. ¿Qué viene con dinero? En el tercer templo, al menos, yo pienso que ya... Vos diré. Pero es un castigo muy doloroso. Y no voy a decir eso. Ela Yedaya Ikar ve Yehoyariv Tafel. Tomeret. Entonces, me hace que no los dejan trabajar, pero están desplazados momentáneamente. ¿Sí? Entonces Rashi dice que les dan un premio consuelo. ¿Cuál es el premio consuelo? Que de los 6 turnos de Yedayala, entonces van a dejar 5 turnos y a este Yehoyariv le van a dar 1. ¿Sabes? Sí, ese va a ser un turno de los 6 que le hubieran correspondido a Yedaya, y después van a trabajar de acuerdo a ese porcentaje. ¿Sí? No es de que no los dejan trabajar Bijlal, si estamos muy preocupados, sí los dejan, pero les dan un sexto. 5 partes a Yedaya y 1 a Yehoyariv. Una pregunta, si hay 24 Mishmarot, ¿hay 24 familias? No, eran 4 familias. Dijimos que eran 4. O sea, cuando nombraron las 24. Sí, que eran 24 familias originales. Sí, Mejor. y aquí solo tenemos ahora 5. Ahora tenemos 4 más 1. Sí, pero el... Mejor. Hashem lo hizo que le quebrara la fábrica. Se quedó sin plata. Si no, no viene. Que Trump le diga que le va a abrir la fábrica en Asa, entonces por eso vino.
le va a construir unos hoteles ahí que él los dirija. Batkan, señores, ahora. Gracias, señor.